días, los invito a tomar asiento. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra titulada Llegó tu bendición y restauración. Repito, llegó tu bendición y restauración. Quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento y a que pienses en la bendición que estás necesitando. Bien, por medio de la palabra te decimos, llegó tu bendición. Ahora que pienses la restauración que estás necesitando y por medio de la palabra te decimos, llegó tu restauración en el nombre de Jesús. Que se abran, Señor, los cielos en favor de nosotros. Te pedimos para que entendamos y activemos la fe correspondiente sobre esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Decí conmigo, llegó mi bendición y mi restauración. Gracias por los 6 que me acompañaron. Vamos de vuelta, le doy otra oportunidad. Llegó mi bendición y mi restauración. Bien, vamos a leer una historia que nos enseña el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, y es sobre el arca de la presencia de Dios, sobre el arca del Señor. El arca contenía, entre comillas, la presencia de Dios. Donde el arca estaba, la presencia de Dios era extraordinaria y todo era restaurado. Bien, entonces vamos a leer una historia donde después de 25 años del reinado de Saúl, viene ahora el reinado de David. Pasaron 25 años de que el arca no estaba en el pueblo de Dios. Y el arca era la presencia de Dios. Pero a Saúl no le interesaba la presencia de Dios en el pueblo. Por eso nunca puso como prioridad recuperar este arca. Vamos a leer la historia después de 25 años, que como título tienen ahí en Primera de Crónicas 13, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Verso 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. La palabra que en esta mañana estoy emitiendo es la necesidad de que la presencia de Dios esté en cada hogar, en cada vida, y que la presencia de Dios pueda crecer. Y si la presencia de Dios crece, llegue restauración a lo que tiene tal vez 25 años sin ser restaurado, 30 años sin ser restaurado, no importa el tiempo. Llega el tiempo de la restauración cuando viene el arca o la presencia de Dios a nuestras vidas. Verso 8. David intenta entonces traer el arca. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, una persona se llama Usa, se llama así, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios.
cuando rechazamos la presencia de Dios, la actitud de una persona que rechaza la presencia de Dios lo lleva al camino de la muerte. Cuando nosotros no somos conscientes de lo que significa la presencia de Dios y cometemos actitudes que terminan rechazando la presencia de Dios, el camino es la muerte. Y David tuvo pesar por esto que había pasado, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Verso 12. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Avanzando en la introducción, la historia de Obed-Edom es particularmente interesantísima. Un hombre que recibe la presencia de Dios, que recibe el arca de la presencia de Dios, y que la casa es bendecida y la casa es prosperada en todo lo que tenía. Vemos en esta introducción que está la muerte de Usa por hacer algo que no debía hacer contra la presencia de Dios. Pero vemos en el otro polo la presencia de la vida de Obed-Edom, donde hizo las cosas que tenía que hacer para recibir el arca de la presencia de Dios y es bendecido. Uno muere y el otro es bendecido. Este se debió a que Obed-Edom tenía reverencia ante la presencia de Dios. Obed-Edom tenía respeto ante la presencia de Dios. Era algo que fluía en la vida de Obed-Edom. Y por eso David lleva el arca a la casa de ese hombre. Era un hombre que con alegría y con gratitud estaba recibiendo la presencia de Dios. No con desgano o con falta de respeto, sino que estaba alegre porque la presencia de Dios ahora estaba en su casa. ¿Luchás porque la presencia de Dios esté en tu vida? ¿Te interesa que la presencia de Dios esté en tu casa, en tu vida? Y bendiga tu vida, bendiga a tus hijos, bendiga a tus nietos, bendiga a tus vecinos, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo número 1, verso 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cristo muere, es sepultado, desciende al Seol, resucita y presenta su sangre en el altar santísimo. Habiendo oído esta palabra y habiendo creído en esta palabra y en el Señor Jesús, luego de eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que hemos recibido a Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo le dice a los Corintios, una iglesia desordenada, capítulo 6, verso 19 de Primera de Corintios, les dice: señores, ¿ustedes están ignorando que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, los que hemos creído en Jesús. Y tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como Obed-Edom tenía respeto por la presencia de Dios, tenía cuidado por la presencia de Dios, sabiendo que lo contrario a no respetar la presencia de Dios es la muerte. Pero si respeto la presencia de Dios y tengo reverencia hacia ella, es vida y es prosperidad para mí. Termino con esto la introducción. Me quiero ir al primer punto, lo quiero colocar acá. Bendiciones que recibió Obed-Edom. Repito, las bendiciones que recibió Obed-Edom. Mi primer punto es:
quiero que entendamos qué clase de bendiciones recibió Obed-Edom por hacer crecer en su casa la presencia del Espíritu de Dios. Primera de Crónicas, 13:14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Número 1, lo primero que bendice Dios es por un hombre, cabeza de hogar, que era reverente a la presencia de Dios, que hacía que se respete la presencia de Dios. Por un hombre así, toda la casa fue bendecida. Lo primero que tuvo como consecuencia, la bendición sobre la casa. ¿Vos querés que tu casa sea bendecida? ¿Vos querés que tu casa reciba bendiciones que tal vez por mucho tiempo no recibiste? Tenés que entender que necesitas la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios bendijo a Obed-Edom, y el arca, la presencia de Dios, bendijo toda esa casa. Esto me sugiere a mí que si yo lucho porque la presencia de Dios esté en mi vida y hago que mi casa respete la presencia de Dios, en mi casa va a haber paz, va a haber prosperidad y mi casa va a estar llena de felicidad. Necesito entender que si quiero felicidad, si quiero paz y si quiero prosperidad en mi casa, tengo que respetar la presencia del Espíritu de Dios y tengo que ser reverente a ella. Si no, es imposible. Ay, que no sé qué pasa en mi casa y que no sé por qué no recibo tal bendición y no recibo tal otra. Y muchas veces es porque adrede se falta el respeto a la presencia de Dios. Lo segundo que recibe Obed-Edom es la bendición sobre su familia. No hablo ahora solo de todo el hogar, hablo de la familia. La bendición de Dios se extendió sobre toda la familia de Obed-Edom. O sea, la presencia de Dios bendijo la familia de Obed-Edom. ¿Por qué yo estoy asegurando lo que estoy diciendo? Porque la Biblia a mí me enseña que la familia de Obed-Edom terminó siendo una familia que fue la que ministró a la nación de Israel. De ahí para adelante, fue una familia que se convirtió en ministro de Dios para una nación, porque respetaron y tuvieron reverencia a la presencia de Dios en esa casa. Entonces salieron ministros de Dios de ese hogar. Entonces el Señor no me bendice solo el hogar, me lo prospera, me trae paz, me trae bendición. El Señor marca de tal manera una casa que respeta la presencia de Dios, que levanta a sus hijos como ministros para bendecir a una nación, no solo a un barrio o solo a una ciudad. ¿Qué más recibe Obed-Edom? Voy a hablar de 3 bendiciones en total. Voy a la tercera. Lo tercero que recibe Obed-Edom por ser respetuoso a la presencia de Dios y hacer que su casa sea reverente a esta presencia, lo que Obed-Edom recibe es bendición espiritual. La presencia de Dios produjo un impacto en el corazón y en las entrañas más profundas de los familiares de Obed-Edom. Porque Obed-Edom, como cabeza de hogar, al abrir las puertas a la presencia entra e impacta las entrañas acá adentro, en las entrañas más profundas de toda esa casa. Por eso se convierten en ministros de la nación, para ministrar la presencia, ministrar a Dios en esa nación. La casa de Obed-Edom se convirtió en un refugio donde habitaba y se sentía y se palpaba y se veía la bendición espiritual del arca de Dios. Tenía algo esa casa. Claro, tenía la bendición espiritual. La presencia de Dios en esa casa no solo fue refugio para ellos, sino que fue refugio para muchos. Porque se empezó a ver la presencia de Dios en ese hogar y fue un refugio para muchas personas. En resumen, Obed-Edom recibió bendiciones espirituales, familiares y materiales
por causa de la presencia de Dios en su hogar. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su hogar? Creo que todos nosotros queremos tener la presencia de Dios en nuestro hogar. Cuando viene la presencia de Dios, Dios te bendice de una manera increíble. Si creíste en Jesucristo, si creíste en que Jesús derramó su sangre, murió por nosotros, sepultado, resucitado por el Espíritu Santo, y creíste en Él y recibiste al Espíritu Santo, lo que tenés que hacer en este tiempo es trabajar para que el Espíritu Santo crezca en tu vida y crezca en tu casa. ¿Cuál fue la clave de la presencia de Dios que bendijo la casa de Obed-Edom? Que Obed-Edom hizo que su casa respete a Dios, que hizo que su casa sea reverente a la presencia de Dios, que en su casa no se iba a faltar el respeto a la presencia de Dios. Así como ocurrió con Josué, la esposa, los hijos de Josué. Josué le dijo a toda la congregación: yo y mi casa, mi familia, sí o sí van a servir a Dios. Cuando hay un líder espiritual en la casa es bendecida. Y le quiero decir a los hombres, el líder espiritual de la casa no es la mujer. Ay, qué machista. No estoy hablando de machista, estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. La cabeza del hogar es el hombre. El hombre tiene que estar sujeto al Señor Jesús, para que en la sujeción del hombre a Jesús sea bendecida la esposa, sean bendecidos los hijos. El hombre como cabeza de hogar tiene que estar sujeto al Señor Jesucristo. Y el hombre tiene que ministrar la casa. El hombre tiene que traer la presencia de Dios dentro de la casa. Pero que la esposa y los hijos tienen que buscar. Sí, todos buscamos la presencia de Dios. No desviemos la enseñanza. Lo que estoy diciendo es que la responsabilidad número uno del hombre es que su casa sea ministrada por el Espíritu Santo. ¿Bien? Son 2 puntos nada más. Acá en este segundo punto termino. Lecciones que podemos aprender, porque te conté lo recontra bendecido que fue Obed-Edom. Y vos decís: yo quiero ser recontra bendecido como Obed-Edom. ¿Bien? Y salí de acá y decí: a ver, toda mi casa va a tener reverencia a Dios. Toda mi casa va a respetar al Espíritu Santo. En mi casa no se van a hacer cosas que expulsen al Espíritu Santo, porque quiero la presencia de Dios. Bien. Pero vamos a ver las lecciones ahora. ¿Qué lecciones tenemos que aprender para que pase eso? Bien. Porque una cosa es hablar en general y otra cosa es ver detalles como los que quiero mostrarles. ¿Quieren ver los detalles o la cortamos acá la prédica? ¿Seguro que quieren detalles? ¿Seguro que quieren detalles? Después no me digan nada. Yo les tiro los detalles ahora. Bien. Primer detallecito que tenés que tener en cuenta. Recién lo hice como comentario porque fue una de las características de Obed-Edom, pero ahora lo voy a poner como un punto clave dentro de este segundo punto. En tu casa tiene que haber reverencia y respeto al Espíritu Santo. Si no hay reverencia y respeto al Espíritu Santo, olvídate de que la presencia de Dios va a crecer. Y olvídate de ser ministro de Dios, de que tus hijos sean ministros de Dios. Olvídate de la prosperidad material. Olvídate de la bendición sobre la familia. ¿Por qué? Porque a lo que nos trae la bendición es la presencia del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, primero, reverencia y respeto al Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a Dios, te quiero mostrar en qué se tiene que tener reverencia, porque si no queda como muy aislada la palabra reverencia y respeto. Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con reverencia y respeto. Perfecto, lo acabo de decir. Esto significa reconocer. Veo la presencia de Dios no visiblemente, sino que la veo en mi intuición espiritual. Entonces, ¿qué tengo que reconocer? Tengo que reconocer la santidad de Él. Tengo que reconocer el poder que Él tiene y con humildad, yo con humildad, no hacer nada que dañe su santidad. Y reconocer que hay un poder sobrenatural de parte de Él en mi casa y que mi casa tiene que caminar en santidad. Que en mi casa no se pueden permitir cosas que no corresponden. Yo debo reconocer la santidad de Dios. Eso es reverencia.
Y yo, Diego, no tengo que permitir en mi casa eso que no corresponde, o aquello que no corresponde. Es mi responsabilidad ser reverente a la presencia de Dios. Número 2, ¿qué más tenía Obed-Edom? La obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a las instrucciones de Dios, porque por esa base de responder a las instrucciones de Dios, viene la bendición sobre tu vida. Obediencia y reverencia llevaron a Obed-Edom a un nivel de bendición sobrenatural, pero gran bendición, moviéndose en todo tiempo. Hebreos 5:8 habla de Jesucristo, y aunque era hijo, estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? A los cabezas de hogar, a los hombres, les digo, sean obedientes y no dejen pasar la desobediencia en su casa. Porque Obed-Edom tuvo obediencia, por eso la presencia de Dios se manifestó. Y Jesucristo fue obediente. Tuvo que padecer para ser ese canal de aprendizaje de la obediencia. Jesucristo fue obediente. Queremos que la presencia de Dios sea grande en nuestras vidas, que la casa prospere. Les estoy hablando de una palabra titulada, porque lo sentí muy fuerte en mi corazón: llega tu bendición y llega tu restauración. Pero vos tenés que tomar decisiones. Gratitud. ¿Qué significa gratitud? Este es el último punto clave de este segundo punto de la mañana, que es lecciones que debemos aprender. Gratitud. Cuando recibimos bendiciones de Dios, debemos ser personas que responden con gratitud y con alegría. Obed-Edom recibió el arca de Dios y respondió con alegría, y supo valorarla y sabía lo que eso sí significaba y lo que tenía que hacer. No empezó, miren, ay Dios, no, yo ahora tengo que empezar a hacer esto que antes no lo hacía. No. Ay, qué bronca que tengo que sacar esto de mi casa para que el arca esté bien, esté cómoda. No. Con gratitud recibe la presencia de Dios con los brazos abiertos, y lo que tuvo que hacer, seguramente que lo hizo para que se sienta cómoda la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Lo que tengas que hacer, hacelo. Faraón le dijo a Moisés: mañana. No, mañana es tarde. Hoy es el día. Empieza ahora en tu corazón tomando decisiones, porque tenés que tener reverencia a la santidad de Dios. Dad gracias, dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. En resumen, la historia de Obed-Edom y el arca de Dios nos enseña la importancia de la reverencia. Padre reverente, esposa reverente, hijos reverentes. Respeto hacia la presencia de Dios de cada uno de los integrantes de la familia. Una familia obediente y una familia agradecida y lleno de alegría porque la presencia de Dios visita su casa. Bendición y restauración es lo que Dios poderosamente quiere hacer en las próximas horas. Restaurar primeramente el altar caído de la presencia de Dios, para luego restaurar lo que sea necesario dentro de los hogares. Y así, de esa manera, comenzar a ver cómo la bendición de Dios hace que vengan frutos en este tiempo sobre tu vida, como los que tal vez por años y años y años no tuviste. Conclusión del mensaje. Dice Pablo a los Efesios 5:18, el versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es un desafío diario que tenemos nosotros en nuestra vida y en nuestra casa.
Si reverencia a Dios es entender que Dios es un Dios santo y no puede haber algo que esté manchando, no porque se manche, porque no se mancha, pero esté manchando algo en mi vida y esté como poniendo un gris entre Dios y mi persona o Dios y mi casa, tengo que ser reverente y todos los días tengo que sacar lo que haya que sacar para que la presencia fluya dentro de mi hogar. Todo el tiempo debemos estar buscando la presencia de Dios y la presencia de Dios va a transformar mi vida y va a transformar mi casa. Tengo que tener comunión por medio de la palabra, de la oración, de la alabanza, de la adoración, del servicio. Tengo que ser servicial, del congregarme. Entonces necesitamos, cada uno de nosotros, la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares más que nunca. Y es el tiempo de ponerse firme en la reverencia y el respeto a la presencia del Espíritu Santo como nunca antes, porque ha llegado el tiempo de tu bendición y ha llegado el tiempo de tu restauración. Dios se encarga de tu bendición y Dios se encarga de tu restauración. Vos te tenés que encargar y yo me tengo que encargar de la reverencia, el respeto, la obediencia, la gratitud a la presencia de Dios, la santidad, como el término obediencia, ¿bien? Lo vamos a unir, reverencia, santidad, reverencia, santidad, reverencia. Te invito a cerrar tus ojos por un momento y que le digas al Señor: Señor, yo necesito que me hagas entender esta palabra, porque si llegó mi bendición, si llegó mi restauración, yo necesito entender esta palabra. No puedo permitir más algunas cosas en mi vida ni en mi casa. Y todas aquellas personas que digan, pero por favor manténganse todos con los ojos cerrados. Todas las personas que digan, yo quiero que crezca la presencia de Dios en mi vida. Y hoy tomo la decisión de que en mi casa va a haber respeto a la presencia. En mi casa va a haber obediencia a la presencia del Espíritu Santo y en mi casa va a haber agradecimiento a la presencia del Espíritu Santo. Todas las personas que con el corazón estén deseando eso, pónganse de pie, por favor, y díganselo a Él. Díganselo a Él, díganselo a Él. Reconocer la presencia de Dios significa reconocer su santidad y con humildad vamos a honrar esa santidad. Reconocer la presencia de Dios significa que con obediencia voy a honrar esa presencia, que con gratitud voy a dar gracias por esa presencia en mi vida. Hoy se acaba el tiempo de todo fracaso. Hoy es el día de tu restauración, para que la puerta de la bendición comience a fluir como un río poderoso de Dios en tu casa. Poderosamente, aunque el enemigo se levantó y se levantó fuertemente para detenerte, para frenarte, para sacarte de tu ministerio, hoy en el nombre de Jesús quiero decirte: ha llegado el tiempo de tu restauración, el tiempo de tu bendición, pero la condición es: santifica tu hogar, santifica tu vida, respeta y ten reverencia a la presencia del Espíritu Santo.